Alfredo Lito nació en Buenos Aires en 1923. Hizo un breve paso por la Escuela de Bellas Artes y luego se dedicó a estudiar por su cuenta. Leyó mucho sobre historia y teoría del arte, también filosofía, y a lo largo de su carrera pintó tanto como escribió. Fue uno de los artistas de vanguardia que a mediados de los años 40 escribieron manifiestos con ideas modernizadoras. Uno de ellos, el Manifiesto Invencionista, fundaba el arte concreto, una tendencia geométrica que Lito practicó hasta mediados de los 50. Pero a principios de los 60 tomó otro camino. Siempre dentro del campo de la abstracción, comenzó a experimentar con otras figuras. Esas figuras son el resultado de espacios vacíos, contrastes y cruces de líneas o confluencias de colores. Es decir, surgen de situaciones abstractas. De allí nacieron sus simulacros, grandes planos interceptados por líneas centrípetas. Casi inmediatamente esas líneas se cierran y aparecen las figuras negras, que luego se transforman en las efigies. La efigie es un personaje de ficción que desde su surgimiento a principios de los 70 se fue transformando, asumiendo distintas configuraciones. La palabra efigie significa retrato. Un retrato que es la imagen de un personaje ausente, evocada por su prestigio, un rey, un líder, o con fines devocionales, un dios, un monje o un santo. La efigie para Lito puede ser todas esas cosas y sobre todo una presencia fantasmática que aparece entre las líneas y las pinceladas de la tela que está pintando. Tal vez sea su otro yo, ya que habla con ella. La efigie se convirtió en su imagen, una imagen que no copia ningún modelo. Adoptó símbolos de distintas culturas, religiones y momentos de la historia del arte. Es un personaje de ficción que contiene la fascinación de un enigma poético. Fue una obsesión para Lito que en su momento la llamó una terca permanencia. A principios de los 60, Lito realiza los simulacros, formas de la imaginación, como las llama, una representación, una simulación imaginaria de aquello que ve con los ojos o de imágenes de su inconsciente. En los diarios y anotaciones encontramos la profundidad del pensamiento de Lito y las claves para entender su proceso creativo. Sin las palabras, la obra de arte permanecería encerrada y confinada en su singularidad material. Los bocetos nos dejan ver el nacimiento de las ideas y las formas. Las imágenes del arte son metáforas de lo visible, reflexionaba Lito. Parten de lo que vemos, pero van más allá. Se internan en lo imaginario y crean otros mundos. La forma oscura, vertical, que dispara líneas hacia el exterior en algo parecido a penachos, se convierte en la efigie. A lo largo de los años 70 y hasta su muerte en 1993, Lito fue creando su propia mitología con las efigies. Poco a poco, se fue acercando cada vez más a la figuración que narra historias enigmáticas o que cita sutilmente escenas y convenciones de la pintura religiosa. Todos estos contenidos, afirma el artista, nacen de mi interior. En 1964, Lito se trasladó junto a su familia a vivir en la Ciudad de México. Allí conoció la arquitectura y las artes de las antiguas culturas nativas. Vemos las influencias de ese arte en los bocetos de composiciones con líneas paralelas, que Lito llamó penachos, como los penachos de pluma de Tlaloc, el dios de la lluvia.
el artista los geometriza. También la frontalidad de sus efigies recuerda a las grandes esculturas. En ellas veía la evidencia de la espiritualidad y la cosmovisión de las culturas ancestrales. Me impresionaba la monumentalidad de las piedras funerarias y el hecho de que llevaran dentro un mensaje, porque no estaban hechas por estética, estaban hechas para transmitir conocimientos, información, ritos. Aparece entonces una profunda variación en mí. Con las líneas empiezo a buscar el bloque. Quiero hacer una pintura de enorme consistencia, parada sobre la tierra, que no flote, sino que esté sostenida por el planeta del que surgen las formas. Así nacen las efigies. Las efigies asumen formas ambiguas, con rasgos humanos sugeridos. En su transparencia y fragilidad plantean una teoría sobre la imagen como simulacro. Cuidado, la palabra imagen es engañosa. De sus múltiples significados solo conservo uno, el de su inmaterialidad, tal vez irrealidad. Pues la imagen no es solamente lo que está en lugar de una cosa. Es, por definición, una no cosa que tiene un modo de existencia propio y una legalidad dada por las convenciones de nuestra cultura. La imagen no es el cuadro, puede existir fuera de él. Es una pura apariencia, un simulacro de la realidad. Es un fantasma que solo existe en el ojo de quien la ve, de quien la percibe. En 1979, las efigies toman cuerpo, en unos casos como unas madonas, elegantes, vírgenes, clásicas, que vuelcan levemente su cabeza hacia un costado. Otras parecen talladas, facetadas como esculturas africanas. Para Lito, pintar era una forma de conocer el mundo y de conocerse a sí mismo. Su exploración de los límites propios, los de la representación y de la pintura, lo acompañó durante toda su vida. Ciertamente está lo que se ve, pero también y sobre todo está lo que solo puede verse si se lo descubre por un acto de creación. En tono existencialista aseveraba: Pintar cada vez mejor el mismo cuadro. En eso consiste la obra del pintor. Cada vez mejor por la facilidad y la felicidad del logro. Porque hemos ido eliminando las incógnitas. Cuando se haya develado hasta la última incógnita, ¿qué resta por pintar? Luego de producir varias tipologías de efigies, Lito pensó en agruparlas en una composición. En 1977, leyó en un número antiguo de la revista Sur un artículo sobre la pintura religiosa rusa de los siglos XIV y XV. En él se habla del iconostasio, un mueble litúrgico de los templos, similar a un retablo que reúne los iconos, las imágenes sagradas. Quien las pinta es un artista monje que en trance místico dedica esas imágenes a Dios. Ese pintor extático, que no registra el mundo exterior, debió fascinar a Lito. Lo inspiró a crear su propio panteón de efigies. En sus iconostasis, las efigies reemplazan a los santos. Son todas distintas, aunque semejantes. Los iconostasios reales son puertas que dividen en dos el espacio del templo: el sagrado, donde oficia el sacerdote; el profano, donde se sitúan los fieles. Las iconostasis de Lito reafirman el carácter sacro, la referencia religiosa que da a sus efigies. Efigies retrato, que asoman delante de una cortina, como en un cuadro barroco. Efigies geométricas, constructivas, volumétricas, Lito decía: No persigo la unidad, persigo la diversidad. No ignoro que la unidad y el estilo son sumamente útiles para el pintor. Permiten reconocerlo y reconocerse. Pero no fue ese su camino. A lo largo de su carrera, Lito vivió su pintura y su imagen personal como una fatalidad.
Como su admirado Franz Kafka, el gran escritor checo, se debatía entre las contradicciones del orgullo por su actitud ética y una inevitable y solitaria introspección. Es necesario darse mitos, pensaba Lito, y así, en los años 80, aparecen nuevos personajes y temáticas. Su pintura es cada vez más figurativa. Nunca había trabajado la naturaleza muerta, tampoco los interiores, ambos temas clásicos de la historia del arte. Aparece en aquellos años una efigie orgánica, de formas redondeadas. Esta efigie formalmente contiene a las previas. En ella externamente dominan las curvas, pero por dentro, su esqueleto es la estructura geométrica de las efigies anteriores. A simple vista se pierde la referencia al cuerpo humano, pero la cabeza triangular resistió a los procesos de la metamorfosis. Los bocetos muestran pequeñas variaciones que combinan personajes y formulan nuevas historias. Este modo de construcción narrativa, la combinación, es típico de los relatos orales, como los mitos. Las efigies mantienen silenciosos diálogos entre ellas. Lito llamó interpolación a la acción de incluir distintas efigies en una escena. En su mitología, la efigie reemplaza a los objetos típicos de la naturaleza muerta: botellas, flores, animales. La naturaleza muerta me atrajo desde siempre, con su aire modesto y su rechazo a representar otra cosa que lo que ella muestra. Prefiero ese ambiente quieto como de laboratorio alquímico en el que el pintor prueba y se prueba. En ciertas obras, a través de la ventana aparece un misterioso rostro, un testigo de la existencia de la efigie que ve. Los colores planos y vibrantes estallan en ambientes casi vacíos. Como en la pintura medieval, la visión frontal contradice el espacio tal como el ojo lo percibe. Los temas se entrecruzan. Un paisaje se transforma en la imagen que asoma por la ventana de otra obra. El cuadro dentro del cuadro es otro de los diálogos que Lito entabla con la historia del arte. La capa o manto de sus efigies es un atributo de nobleza o distinción. Las efigies funden su atuendo con el fondo que se asemeja a un paisaje. Las efigies de la iconostasis ahora se reúnen en procesión. Visten rígidas togas ceremoniales y ocupan frisos, como los de los templos antiguos. La tipología de las estelas, piedras utilizadas en los monumentos o lápidas funerarias, completa el repertorio. Lito pinta un mensaje cifrado, donde efigies, paisajes y meteoros se dan cita. Como los signos de una antigua escritura ideográfica, comunican un relato, una cosmogonía, la enigmática mitología del artista. Ya se me hace evidente por lo que pinté en tantos años que a pesar de mis orígenes rigurosamente abstractos, tiendo cada vez más a la figuración y aún a la ilustración. No soy, nunca fui, un pintor instintivo. Tal vez la edad tenga algo que ver en eso. Acabo de cumplir 67 años. La impaciencia que me acompañó hasta una edad madura parece haber quedado atrás. No sé si tendré que lamentarlo. En todo caso, lamento no haber pactado antes conmigo mismo. Su madurez artística en los años 90 le dio la libertad para hablar en términos metafóricos de sus vivencias personales, premoniciones y exploraciones espirituales a través de la pintura. Fue en los últimos años de su vida donde se hicieron más explícitas. La nueva efigie que domina la escena es un hombre muy esquemático, como el de las estatuillas de mármol de las Islas Cícladas, los ídolos de una antigua cultura en el mar Egeo. También relacionado con la Grecia antigua aparece el cíclope,
Lito toma la imagen de ese gigante mitológico con ojo único en la frente que, dice la leyenda, construyó los antiguos muros de Tirinto en el Peloponeso. El cíclope simboliza las fuerzas primarias de la naturaleza. Como en otras obras, Lito cita sutilmente a la iconografía religiosa. La efigie yacente recuerda a la imagen de Cristo muerto. La efigie yacente, como Cristo, es un cuerpo exánime que los testigos observan mientras se lamentan. En la obra de Lito, los testigos pueden ser rostros, paisajes u otras efigies. Los rituales de los funerales y el duelo se evocan en los desfiles de efigies ante una figura tendida. Las efigies de las iconostasis de los 90, con sus capas ceremoniales, se ubican en sus celdas. En la central, una efigie preside con la escena de las rocas y el meteoro, la estrella del origen. El meteoro, la estrella fugaz que simboliza la espiritualidad, carga de misticismo a estas pinturas. En la efigie de las rocas, Lito cita a la Virgen de las Rocas, del genial Leonardo da Vinci. Las torres o efigies geométricas unen los dos niveles, la tierra y el cielo, explica Lito en su diario. Por entre las pinceladas, descubrimos las líneas a lápiz que el artista trazó para componer la escena según la geometría de la proporción áurea o divina proporción. Exilio, ciudad lejana, ciudad celestial, melancolía. Son títulos de cuadros y bocetos con la efigie antropomorfa aislada en una cueva semiesférica, rocosa, a veces resplandeciente. A lo lejos, una imponente efigie geométrica o una pirámide de efigies, zigurats, como la Torre de Babel, completan la composición. Todas estas imágenes se relacionan con una vida armónica, espiritual, que el protagonista, el pequeño hombre, parece haber perdido. En una escena muda, 3 efigies se cruzan. El número 3 simboliza la síntesis espiritual. Resuelve la oposición del dualismo. Es un triángulo. En estas nuevas efigies, Lito se lanzó a narrar, no sin ironía, sus propios enigmas y tal vez su percepción de lo sagrado. Sus escritos de 1991 y 1992 lo muestran melancólico y dubitativo, aún así con un despliegue contundente de color e intensidad simbólica en su pintura. El 24 de marzo de 1993, Lito inauguró con estas obras la que sería su última exposición. 4 días después, falleció en su casa, súbitamente, por una crisis cardíaca, a los 69 años. Se debe hablar porque la obra, por abstracta que sea, aspira a ser imagen y no objeto. A los objetos basta con nombrarlos. Pero la imagen artística, sobre todo si es abstracta, plantea interrogantes no solo sobre su valor, sino también sobre el significado. Tiene la curiosa propiedad de darse por entero a la percepción y de replegarse en una especie de intimidad. Y hay que hablar para rescatarla de su silencio voluntario, para incorporarla a la vida de los demás seres y objetos, para asignarle un significado que será siempre hipotético y un valor. A lo largo de su trayectoria, Lito fue un artista diferente. No solo por su talento, sino por apelar a un tipo de mirada sobre el arte poco frecuente en la actualidad, la contemplación.
Puedo verte, efigie, a través de muros opacos y calles ruidosas. Tranquila y como acechante, me aguardas. Últimamente, te complaces en oponer a mis fútiles cuidados una terca permanencia. Quise llevar el registro exacto de mis humores cambiantes y advertí que no cambiabas conmigo. Te aseguro que llegué a detestar tu presencia. Te agredí, te deformé y tú continuabas permaneciendo.